Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista y también saludos a mis hermanos y hermanas de la clase Rosa de Sarón, a nombre de nuestro hermano César Sánchez y su servidor Fernando Franco. Les damos la bienvenida a nuestra clase de escuela dominical y también a nuestros visitantes y amigos que nos ven a través del canal de YouTube como Pip Juárez. También les damos la bienvenida y agradecemos a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas y amigos, que nos permitan el privilegio de poder entrar en sus hogares a través de las predicaciones y a través de las enseñanzas bíblicas que compartimos por medio de este canal. Muchas gracias por concedernos ese privilegio y bueno, sean todos bienvenidos. Como ustedes saben, estamos ya viendo temas de una nueva revista que es Lidiando con las Emociones. La primera serie de temas de esta revista es Lidiando con las Emociones. Y ya hemos cubierto el tema de la semana pasada, que era sobrellevando el duelo. Y hoy vamos a ver el segundo tema, que es encauzando la ira. Encauzando la ira. El tema de la ira es un tema que vemos en la Biblia. Es un tema muy tocado en la Biblia bajo diferentes contextos y es un tema también de actualidad y pues conforme avancemos en la clase vamos a tratar de dar ejemplos reales, ¿sí? Y bueno, como introducción del tema que es encauzando la ira, ya vamos viendo de qué se va a tratar en sí la lección. La ira es una emoción, por eso el tema general es lidiando con las emociones. La ira puede llegar a ser, y de hecho es, una emoción que puede, y de hecho llega a ocurrir en las personas. Lo digo así en esos términos porque obviamente siempre hay excepciones. En ciertos casos hay personas que muy difícilmente llegan a manifestar esa emoción. Hay muchos sinónimos de este término. La cólera, el enojo, el disgusto fuerte, irritados, molestos, y hay muchos más calificativos, muchos sinónimos acerca de esta emoción, de este, vamos a decir, sentimiento de la ira. Y no necesariamente estamos diciendo que la ira es en sí un pecado, porque no lo es. No lo es en sí un pecado. Puede llegar a desembocar en pecado, sí. De hecho, es muy alto el riesgo de que la ira llegue a desembocar en pecado. Pero, ¿de qué estamos hablando? El tema general es precisamente lidiando con las emociones. Entonces, estos temas, en forma general, lo voy a decir así, se van a encargar de ayudarnos, de darnos guía de cómo precisamente debemos lidiar con las emociones. Vimos que el ser humano es un ser emocional, tiene muchas emociones el ser humano y no son pecado las emociones, mas vuelvo a repetirlo, si no las controlamos, si no, como dice el tema de ahora, si no las encauzamos, si no las canalizamos de manera correcta, pueden definitivamente hacernos mucho daño. Algunas tal vez llevándonos a pecar y otras tal vez llevándonos a hacernos daño. Como vimos en la clase pasada, ¿verdad? Te puedes hundir. En el caso del duelo, pues te puedes llegar a consumir de una depresión profunda. Hay gente que se deja morir en el duelo por un ser querido, se llega a dejar morir. Hay muchas historias y hay muchos testimonios. Por eso estamos tratando estos temas, porque tenemos que aprender, y especialmente con consejo bíblico, a lidiar con esas emociones,
controlarlas, ponerlas a los pies de nuestro Señor y Dios, que es en este caso lo que debemos hacer como cristianos. ¿Por qué? Porque como somos seres muy emocionales, es muy fácil que si no se les pone freno, control o un buen encauzamiento a esas emociones, nos pueden dominar y nos pueden causar muchos más dolores. Además de en sí de esa emoción misma, puede traer otras consecuencias más graves. La ira, por ejemplo, si no se controla, puede traer consecuencias desastrosas, muy desastrosas. Y este es un tema pertinente a muchos. Yo sé, como les digo, las excepciones de hermanos y hermanas o personas que llegamos a conocer, inclusive que no son cristianos, pero que son muy mansos, muy tranquilos, que tal vez nunca los hemos visto ni enojados siquiera hasta cierto punto, mucho menos encolerizados o iracundos. Pero son excepciones. Normalmente sí llegamos a molestarnos y en veces de una manera muy notoria. Y miren, hermanos, no se trata aquí de decir, no, hermanos, ustedes controlen sus emociones, como si yo o inclusive los demás maestros de escuela dominical no fuéramos vulnerables o que estuviéramos también expuestos a las emociones. Todas las personas, todo ser humano es un ser emocional. Entonces, como regla general, todos tenemos emociones. Y todos corremos el riesgo de que alguna emoción pueda desbordarnos, pueda gobernarnos, sobrepasarnos y que paguemos las consecuencias de ello. Por eso me incluyo yo también, porque sería algo absurdo no incluirme en ello, hermanos. El tema es para todos nosotros, y no solamente este tema, todos los temas que cubrimos son para todos nosotros, incluyendo a su servidor, el expositor. ¿Sí? ¿Quién no se ha molestado cuando alguien se le atraviesa sin haber respetado un alto, un semáforo? O aquellas personas que van en un carril, 3 carriles de un lado, y luego se les ocurre dar la vuelta brincándose todos los carriles de repente y se le atraviesan a usted. Cosas por el estilo cuando uno está manejando, pero también en las filas del mandado, en el trabajo, en la escuela, y hermanos y hermanas, tal vez inclusive en el mismo templo, en las mismas instalaciones del templo, se pueden dar situaciones que si no controlamos nos pueden hacer, vamos a decir, mostrarnos sin cierto nivel de control sobre nuestras emociones, y en este caso particular de la ira. Nos pueden llevar a decir palabras hirientes, injurias. El expositor llega a manejar hasta las vulgaridades, el término que usó el expositor aquí en la revista. Y bueno, estudiando el tema y viendo materiales de este tema, y sé que no va a ser extraño a ustedes esto que voy a decir. Una ira mal manejada, no bien encauzada, puede llegar a traer consecuencias de por vida, porque inclusive puedes llegar a hacerle daño a una persona en un momento en el que no controlaste la ira y hacerle un daño permanente, tal vez mandarlo al hospital, o inclusive llegar a quitarle la vida a una persona en un momento de ira, y por ese momento de ira que no pudiste controlar, que dejaste que se saliera de tus manos, pasar el resto de tus días en la cárcel, separado de tu familia y de tus seres queridos, porque no pudiste dominarte y controlarte esos minutos, esos segundos. Esa es la realidad, hermanos. Y en términos actuales, pues
ya hay mucho acerca del tema, hay muchos artículos, inclusive hay muchas películas en las que se toca el tema del, en inglés le llaman el road rage, que viene siendo eh, la ira o el enojo en el tráfico, en el camino, mientras vas a trabajo, a casa, a la escuela, en el tráfico. Y ese es uno de los más comunes. Yo, su servidor, me incluyo en el que muchas veces soy emocional en ese aspecto. Los ejemplos que puse son a propósito, hermanos. Y yo sé que les pasan a muchos, ¿verdad? Que se te atraviesan, que te insultan con el claxon, o sí, con el claxon del carro, o inclusive muchas veces ni con el claxon, te hacen señas con las manos y con los dedos, y son muy vulgares la gente, y pues como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay perversidad en el corazón de aquel que hace señas con los dedos, ¿verdad? Eso es bíblico, hermanos. No crean que es nuevo el tema de que alguien te haga señas con las manos o con los dedos. Eso es bíblico, desde tiempos bíblicos ya hay gente que hace señas perversas con las manos y con los dedos. Y en la Biblia está registrado. O van a bajar el vidrio y te van a proferir una oleada de insultos que te van a hacer que te enciendas. Pero miren, la moraleja que han enseñado esos artículos o inclusive esas películas es de que lo mejor es controlarse. Lo mejor es controlarse uno mismo, y también, como bien dice la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces la gente se llega a aplacar, la gente iracunda se llega a aplacar cuando la otra persona con la que están molesto no llega a mostrar la misma actitud de enojo. Pero la palabra de Dios se enseña que si tú te pones en ese mismo tono, en ese mismo tenor, pues lo más seguro es que se va a escalar el nivel de la ira. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. O sea, se le echa más leña al fuego. Se puede llegar ya a los golpes y como decimos, a consecuencias inclusive fatales. Pero ya no yéndonos a ese extremo, la ira puede también llevar a amargarnos la vida, a estar siempre llenos de un enojo contencioso, mal manejado, y eso, y los hermanos que son médicos lo pueden corroborar. Las emociones negativas llegan a afectar directamente nuestra salud. Está comprobado, es algo científico, no es algo así nada más dicho por decir. Las emociones negativas, los sentimientos negativos, y sobre todo los prolongados, los que son guardados por días, semanas, meses, años, o como le hacen daño finalmente a nuestro cuerpo. Yo he leído artículos médicos muy interesantes y se han analizado a nivel inclusive celular, a nivel estudios así avanzados con lentes especiales pues no sé si llamarlo correctamente, microscopios, en los que ven cómo reaccionan las células del cuerpo cuando la persona está apacible, tranquila, o cuando está irritable, enojada o asustada. Las emociones afectan el cuerpo y tienen mucho que ver en cómo las maneja uno, ya sea para que el cuerpo ya se enferme o para que el cuerpo y el alma se recuperen. Entonces, habiendo dicho todo esto como una introducción, vamos a basarnos hoy en el pasaje que está en Salmos 35, del 1 al 3 y luego del 13 al 18. Salmo capítulo 35, versículos del 1 al 3 y luego los versículos del 13 al 18. ¿Sí? Este es un salmo de David. ¿Sí? Es un salmo de David en el que vamos a ver que él invoca a Dios. Y hemos dicho desde la lección pasada que precisamente eso es lo que buscamos con esta lección. Nos enseña, nos orienta, nos explica y nos aconseja que nosotros como cristianos debemos acudir a Dios para que Dios nos ayude a tener bajo control
dominadas y bien encausadas o canalizadas nuestras emociones. Vuelvo a repetirlo, no son malas las emociones y son muy variadas, pero hay unas en particular, y en este caso como la ira, que si no son bien manejadas y controladas pueden llegar a traer consecuencias graves, muy graves, ¿sí? El autor aquí maneja lo del Salmo 35 de David, de que es uno de esos salmos imprecatorios, de esos salmos que invocan la intervención de Dios para defender y tomar venganza de los enemigos. Y me llama la atención lo que maneja aquí el autor. Fíjense lo que dice aquí el autor. A lo largo de la historia, la iglesia se ha sentido incómoda con los salmos imprecatorios porque parecen correr contra la actitud de Cristo, que nos dio el ejemplo de orar por nuestros enemigos. O sea, por mucho tiempo la iglesia se ha sentido incómoda con este tipo de salmos imprecatorios porque se invoca la venganza o la intervención divina en contra de nuestros enemigos. Pero eso es verlo de una manera incompleta y no bien concienzudamente estudiada la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo dice claramente, también de sí misma. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y no solamente te dice que es inspirada, sino que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y con un fin. ¿Cuál fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso incluye también los salmos imprecatorios. Entonces hay que estudiarlos y analizarlos bien. Es como cuando la gente que ni siquiera lee la Biblia, que nomás escuchan rumores y se dejan guiar por ellos y salen con el comentario de que es que el Dios que se ve en el Antiguo Testamento es muy sanguinario, muy duro, muy vengativo, y el del Nuevo Testamento muy amoroso. Como si hubiera dos dioses diferentes, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Pues que esa gente no ha hecho su tarea, no se ha puesto a leer y mucho menos a estudiar de manera detenida y concienzudamente la Biblia. Porque eso no es así, obviamente. No lo es. Bueno, igual con estos salmos. Hay que entenderlos dentro de su contexto. Y ahorita vamos a analizar precisamente parte de este salmo. Miren, vayamos por favor ahí a la escritura. Ya saben lo que siempre digo. Si tienen una Biblia, que bien, pueden tomarla y seguirnos en la lectura ahí. Y si no la tiene, no se preocupe. Aquí la leemos directamente, la cita bíblica que está incluida en la revista. Salmo 35 del 1 al 3 dice así: Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Aquí el salmista, en este caso el rey David, empieza directamente diciendo así: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. El salmista directamente le pide a Dios que sea él quien dispute con sus enemigos. Hay que decir algo dentro del contexto de este salmo y que es muy importante y que debemos de tenerlo en mente mientras estamos estudiándolo. David era rey. David tenía al ejército de una nación a su mano. Y además, cuando estudiamos la vida de David en las Escrituras, también sabemos muy bien que tenía un grupo selecto de valientes, de fieles amigos que mostraron aptitudes extraordinarias en cuestión de la guerra.
David mismo era un hombre de guerra, que no quiero caer aquí en la tentación de hablar de todo el trasfondo de David, ¿verdad? Tan era así que por eso no se le permitió construir el templo, porque sus manos ya habían derramado mucha sangre. David era un hombre de guerra. Y también quiero agregar algo. Vamos a analizar estas porciones del Salmo 35 y no nos olvidemos quién lo escribió, porque vamos a ver aquí términos de batalla, o en pocas palabras, términos militares. Y es en este contexto que también se escribe este salmo, en un contexto militar, porque es un militar el que lo está escribiendo. Es una persona que entró en muchas batallas y guerras aún antes de llegar a ser rey. David era un militar. Pasó de ser un pastor de ovejas de su papá a un hombre de carrera militar directamente, iniciándose en estos asuntos en un duelo 1-1 militar con el gigante Goliat. Y todos sabemos la historia de David y Goliat, y de ahí empieza todo eso, y luego en las guerras que peleó por Saúl, y luego después empiezan los celos, ¿verdad? Y luego lo empiezan a perseguir, y luego los enfrentamientos con otras naciones. O sea, David era un hombre militar, era un hombre de guerra, y tenía a un grupo selecto de valientes, de mercenarios, de hombres de guerra, diestros en las armas y en el arte de matar. Y no me malentiendan cuando diga el arte de matar, no estoy diciendo que es algo bueno, no. Pero estamos hablando de hombres de guerra. Dentro del vocabulario y contexto de la guerra, ellos eran expertos. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque es crucial, es muy importante que veamos qué es lo que escribe David en este salmo, sabiendo quién es y de lo que es capaz de hacer y de las, vamos a decir, de los recursos con los que él consta, recursos con los que él puede recurrir. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si él tenía enemigos, pues él mismo tenía la capacidad de tomar venganza en sus manos, siendo un hombre experimentado de guerra. O si se ponía en su posición de rey y decir, no tengo yo por qué hacerlo de manera personal, tengo un grupo selecto de hombres expertos en guerra, en el combate, y puedo enviarlos y arrasar con esos enemigos. David tenía esos recursos, esa es la cruda realidad. David tenía esos recursos. Sin embargo, David recurre a Dios. Y es interesante también analizar de qué tipos de enemigos se está refiriendo David. Porque pues si fueran enemigos, vamos a decir, de exteriores, enemigos externos, vamos a decir, filisteos o de algunos de los otros pueblos cananeos, pues mandas al ejército y ya, ¿no? El contexto nos indica que David está hablando de enemigos dentro de su círculo, dentro de su, vamos a decirlo así, dentro de su propia nación, dentro de su propia ciudad, dentro de su propia familia, dentro de su propio gabinete. Los que conocemos la historia de David, y usted también muy probablemente la conozca, hemos leído todas esas historias y podemos ya empezar a darnos una idea de qué y de quién, ¿verdad? Aún así David tenía los recursos, porque tenía gente que vemos en las narraciones de la historia de David, que inclusive cuando David dijo, tengo sed, hubo hombres que llegaron a exponer su propia vida por ir a conseguirle agua a David, yendo inclusive al seno del ejército enemigo para obtenerle agua a David. Pues cuanto más si él levantaba la mano y decía, ¿sabes qué, fulano? Échate a que me está
dando lata. Ahora la pregunta pertinente es, si usted tuviera esos recursos que tuvo David, usted y yo recurriríamos a Dios para defendernos de esos enemigos o utilizaríamos esos recursos que tendríamos? Mandaríamos a 4 o 5 de nuestros guardaespaldas, ¿verdad? De nuestro cuerpo de seguridad interna para que aplacaran esos enemigos. Esa es una tentación muy grande, muy grande. Es grandísima, es la realidad de las cosas. Es una tentación que tenemos que reconocer que David, por su relación con Dios, por su comunión con Dios, pudo llegar a resistir esa tentación de no recurrir a sus recursos, llámese su ejército y su grupo interno e íntimo de protectores, los valientes de David, para tomar venganza en sus propias manos en contra de sus enemigos. Eso es plaudible, eso es de reconocerse. Disputa Jehová con los que contra mí contienden. Y esto de disputa, tenemos que aclarar que habla de hacerse de una contienda de palabras, que también puede verse en otros términos como recurriendo a la diplomacia, de arreglarlo con palabras, platicando. No le hace que también sea una plática fuerte, pero a fin de cuentas, una plática, un intercambio de palabras sin llegar todavía a la violencia, una disputa. ¿Cuántas guerras, cuántas invasiones se han detenido por recurrir primeramente a la diplomacia, inclusive en los inconversos, en los no creyentes, en las naciones del mundo? Ese es un principio bíblico, inclusive viene en la Biblia, muy claro, clarísimo. La Biblia inclusive enseña diplomacia. Hay muchos creen que la Biblia es un libro misterioso y que quién sabe qué. No, la Biblia toca muchísimos temas y muchos muy prácticos. Te dice que si tú vas a ir a la guerra contra un enemigo y escuchas que su ejército es muchísimo superior al tuyo, pues te invita a que mejor consideres y mandes una avanzada, a un grupo representativo para que arregle los términos de paz y no tengas que llegar a la guerra y sufrir gran pérdida de vidas. Diplomacia. Diplomacia. Y también claro que a nivel personal, de no meternos a uno con un pleito con alguien. Acuérdense que vimos también ya los temas de una mirada refrescante a los 10 mandamientos. No matarás, o sea, no asesinarás. Hay que ser pacíficos. Dios ama a los pacificadores, a los hombres de paz, a los hombres y mujeres de paz. Pelea contra los que me combaten, no yo. Tú, Señor, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Estos dos términos se refieren a un arma defensiva. El escudo, pues todo el mundo conoce los escudos, ¿verdad? Pero el pavés también es un escudo. El pavés es el escudo que hemos visto ya sea en cuadros o en ilustraciones o en películas, que es un escudo mucho más largo, casi ocupando toda la altura del soldado. ¿Sí? Es un escudo, el pavés es un escudo que da muchísimo más cobertura que el escudo de mano, el cual te protege pues nada más esta sección de cabeza, brazo y a lo mejor parte aquí del abdomen. Pero el pavés son esos escudos grandotes que vemos que apenas dejan ver la última parte del yelmo del soldado y que casi también tienen la misma altura que la lanza. ¿Sí? Y levántate en mi ayuda. Levántate en mi ayuda. O sea, ve tú, mi Dios, y arréglate con mis enemigos. No yo, tú, Señor, tú. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. ¿Saben que les voy a decir algo?
me llamó mucho la atención esta frase de saca la lanza y en específico la de cierra contra mis perseguidores, porque me gusta investigar, bueno, qué quiso decir aquí. Yo soy de los de la vieja escuela y yo me apego a Reina Valera versión o revisión 1960 y en algunos casos también a la de 1909. Lo he explicado muchas veces y el por qué no quiero aquí entrar mucho a esto, pero lo que sí hago es que me fijo muchas veces en las otras versiones para ver cómo manejaron la traducción de ciertos términos. Me gusta ver en veces cómo manejan ciertas versiones la traducción. Y me llamó la atención que muchos de plano se fueron por otro lado en la interpretación de este versículo, o más bien en la traducción de este versículo, porque dice, saca la lanza y lo coma, cierra contra mis perseguidores. Y muchos se fueron por la traducción de pensando que cierra con C, como viene aquí en el versículo, era otro herramienta de guerra. Inclusive algunos la traducen como hacha, como diciendo saca la lanza y hacha contra mis perseguidores. Y otros términos. Y no tiene nada que ver eso, nada que ver. Una pésima traducción, ¿verdad? Pésima. Por eso cuando llevan, y yo también les digo esto, cuando vean una clase en serio, que van a analizar bien un texto, que van a preparar un mensaje, un estudio, debes de tener tu Biblia. Esto es una recomendación personal, ¿verdad? Cada quien pero si a mí alguien me dice, oye hermano, ¿tú qué me recomiendas? Yo le diría, tienes que tener tu Biblia, tienes que tener una concordancia, de preferencia la de Strong, para que también veas los términos hebreos y griegos con sus definiciones, un diccionario, en nuestro caso de español, recomendado pues el de la Real Academia, o cualquier otro buen diccionario, ¿eh? Un tumbaburros, como decimos por aquí en Juárez, y también un diccionario teológico o un diccionario también bíblico, ¿sí? Uno para darte, porque puedes tener una palabra que en el diccionario secular te va a decir un término y esa misma palabra dentro del diccionario bíblico va a tener un concepto a lo mejor un poquito más de cómo realmente era la interpretación correcta en la Biblia de ese término, aunque sea el mismo término en español, ¿sí? Pero en fin, herramientas que debes de tener siempre a la mano. No fuerzas ahora en libros, yo soy de la vieja escuela, me gustaba tenerlos en la mano, pero también están los recursos ahora electrónicos. Tú puedes tener todo eso y más en las herramientas como el eSword o la Biblioteca Electrónica Caribe y otras nuevas herramientas que existen con otros nombres en los que tienes todo eso a las manos. Las diferentes versiones de la Biblia, comentarios, diccionarios, etcétera, etcétera. Y bueno, unos malinterpretaron. Cierra contra mis perseguidores es un término militar. Es acerca de cerrar filas en el ataque. O sea que no permitas que a mí me llegue nada y más bien tú contraataca. De tal manera que estén continuamente asediados mis enemigos. O sea que dales duro, ¿verdad? Y cierra filas para que a mí no me llegue nada. Recuerden, les dije, esto está escrito en términos militares. ¿Por qué? Porque David era un militar de carrera. Pero también aquí miren lo que maneja David. Di a mi alma, yo soy tu salvación. No dice yo diré a mi alma que Dios es mi salvación. Dice, di a mi alma, le está diciendo a Dios, tú dime a mí, tú di a mi alma, ¿sí? Y aquí alma se refiere al término, si no me equivoco, hebreo nefesh, que es todavía más amplio y es todo mi ser, incluye el alma y el cuerpo. A lo único que me resta, a lo único que tengo, di a mi ser, yo soy tu salvación. ¿Qué significa este clamor? No solamente quiero ver que tú te levantas, que tú me escuchas y peleas mis batallas, sino que además de eso yo quiero que me digas tú a mí, yo soy tu salvación. Muchas veces en la vida humana hay cosas que están ahí, que se manifiestan, que se demuestran y que aún así
es necesario para el ser humano, porque el ser humano es un ser emocional, lo vuelvo a repetir, en las que el ser humano necesita escucharlas. ¿Quieren un ejemplo? Bueno, vamos a decir en el matrimonio o en el noviazgo. Muchas veces alguna parte de las parejas llega a decir, pues es que me frustra pues de que nunca me dice que me ama. Y luego en veces le dicen al cónyuge o al novio o a la novia, se le dice, oye, pues es que no me dices que me amas. Y la típica respuesta es, pero es que pues te lo demuestro todo el tiempo, ¿va? Te trato bonito, te consiento, procuro tu bien. Pues es una forma de decir te amo, pero la pareja rápidamente no, pero yo quiero oírlo. Quiero escucharlo de tus labios, que me digas que me amas o que me quieres, ¿verdad? Bueno, esto no es diferente. Aquí el salmista está recurriendo a Dios, ya está clamando a Él, está orando a su Dios, pidiéndole que Él sea el que dispute, que pelee contra sus enemigos, y aún así al final le dice, di a mi alma, yo soy tu salvación. Yo quiero que me lo digas, que tú me lo reiteres, que tú me lo confirmes y me lo corrobores, quiero escucharlo, di que eres mi salvación. ¿Sí? Bueno, ahora pasemos a la siguiente parte. Nos vamos a brincar ahí mismo en el Salmo 35, pero ya los versículos del 13 al 16, que dice así: Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Recuerdan que les dije que íbamos a ver que el contexto del Salmo nos iba a indicar que no se trataba en sí de enemigos lejanos de David, como los filisteos o alguna otra nación enemiga, no, sino gente dentro de sus círculos, tal vez inclusive de su círculo más cercano. Hay una frase que por ahí, no sé si es en el libro del arte de la guerra, a mí no me gusta, yo sé que hay libros muy famosos y hay gente que es muy de leer muchos libros. Yo, pues bueno, mi perfil personal de como lector de libros soy muy selectivo. Sí oigo citas de libros famosos o algo, pero creo que es en el arte de la guerra, que en el que te dice, y tal vez me equivoque, no quiero citarlo como que es de ahí, pero dice que hay que tener a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Y yo creo que algunos lo han leído y se lo toman muy literal el consejo, y quieren estar ahí pegaditos a sus enemigos. Y muchos sufren eso, de que tienen a sus enemigos ahí pegados, muy cerca. Ahora, base bíblica, pues claro, Cristo mismo fue traicionado por Judas. Y en el caso aquí de David, los que hemos leído la historia de David, sabemos que David en su círculo interno tenía gente que tenía una doble cara con él. Gente que pensaba diferente que él y que procuraban resultados diferentes que él. ¿Sí? Y es precisamente esa gente de la que está hablando aquí David, gente que está cerca de él. Pero a mí me impresionó mucho lo que dice estos versículos del Salmo. Porque no cualquiera puede presumir o decir sin temor a mentir, o sea, está diciéndolo delante de Dios, abriendo su corazón de cómo se dieron las cosas. Y esta es una lección para mí y para ustedes, hermanos.
¿Por qué lo digo así? Porque son palabras muy fuertes que vamos a analizar aquí y que vamos a ver la profundidad de ellas. ¿A qué me refiero? Al tema de cómo nos ponemos nosotros, en qué actitud o en qué sentir y pensar en cuanto a la gente que tenemos bien identificada como nuestros enemigos. ¿Y a qué me refiero? Fíjense lo que dice aquí. Ya estamos hablando de que son los enemigos de David. Ya sabemos que él de entrada en el Salmo dice, disputa, oh Jehová, contra mis enemigos, contra los que me persiguen, contra los que están buscando mi mal. Mas David dice esto. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Hay muchos enemigos que por guardar las apariencias o precisamente por no revelarse abiertamente como enemigos, guardan las apariencias y fingen que están con nosotros. Fingen que tienen empatía con nosotros. Y aquí David dice, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio. Alguien podría decir, pues David era diplomático y pues procuraba de manera muy política mostrarles, mira, yo estoy con... No, vamos a ir adentrándonos a realmente, si David está hablando aquí en serio y sinceramente. Afligí con ayuno mi alma. No solamente se vistió de cilicio, que eso sí es algo visible y aparente. ¿Sí? No estoy diciendo que el vestirse de cilicio siempre... No. Pues, lógicamente, si se te moría un pariente, y más en la cultura judía, era casi seguro que te ibas a vestir de cilicio. Vestirte ropas de luto, inclusive incómodas, molestas, porque la cultura manejaba también mucho de que te afligías, inclusive hasta físicamente, por cuestión del dolor que sentías por la pérdida de un ser querido. Pero aquí agrega algo el salmista. Ya independientemente del vestirse de cilicio, para ser o no ser visto, no le hace sino por un luto que aquí vemos que realmente va a ser un luto sincero, porque además agrega, afligí con ayuno mi alma. En el ayuno no lo haces de manera pública y para que todo el mundo lo vea. Los hipócritas sí lo enseñó Jesucristo. Pero el ayuno sincero, eso es en la intimidad de tu hogar y tú sabrás. Y solamente Dios y tú saben si te abstienes de alimentos con un cierto propósito. Y aquí David lo dice, afligí con ayuno mi alma. ¿Por qué? Porque sus enemigos se enfermaron. Por eso a David se le llama que era un varón conforme al corazón de Dios, hermanos. No a cualquiera se le puede dar ese título. Cuando hacemos este tipo de estudios es cuando comprendemos, porque muchas veces decimos, y muchos lo dicen a la ligera, pues ¿por qué David se dijo que tenía el corazón conforme a Dios? Pues si fue un asesino, fue un adúltero, fue esto, fue el otro, pues ¿cómo Dios le llama que es un hombre conforme a su corazón? Se nos hace muy fácil juzgar y nada más decirlo así, pero este tipo de pasajes revelan mucho precisamente del nivel, del carácter y de los sentimientos y del corazón de David. Y por eso Dios le llamaba que era un hombre conforme a su corazón. Eran sus enemigos y él se vestía de cilicio cuando se enfermaban y ayunaba. Ayunaba por ellos. Sus enemigos. Y mi oración se volvía a mi seno. ¿Qué significa esto de que mi oración se volvía a mi seno? Bueno, el expositor lo maneja que una posibilidad es de que la oración volvía a mi seno significaba de que no me quedaba yo en paz e insistía en la oración. No de que mandas una oración y allá se queda y verdad que fue respondida y ya te quedas tranquilo y que oración contestada, next, ¿verdad? La que sigue.
No, la oración volvía a mi seno, como rumiándola, como que volviéndola a traer de que está enfermo, debo estar orando por él, está enfermo. Este tipo de oración yo me atrevo a decir, analizándola así, que es muy común en nosotros los cristianos. No siempre, pero puede suceder de que traes a un hermano o una hermana o un familiar, amigo tuyo, un ser querido tuyo o alguien que te encargaron mucho en oración. Cuando alguien se te acerca y te dice, hermano, te encargo mucho a mi mamá, a mi papá en oración, trae este problema bien serio de salud o esta situación muy grave o este peligro muy fuerte, no me lo sueltes, y ahí lo traes tú, ¿verdad? Siendo fiel a tu amigo o a tu amiga o a tu conocido o tu familiar, y estás orando y orando por esa persona y no te quedas, o sea, la oración vuelve otra vez a tu seno, o sea que vuelves a traer y tengo que orar por esta persona y le insistes al Señor durante todo el día y por días y tal vez hasta por semana, meses y años, porque lamentablemente hay situaciones que se pueden extender así, hermanos. Yo sé que a los que estamos veteranos en esto del Evangelio, tal vez ya nos tocó verlo, vivirlo, experimentarlo, que hay situaciones que en veces duran años, no días o semanas o meses, sino años. Como, y aquí empieza otra parte muy interesante, 3 niveles de sentirse mal, David, 3 niveles que van en aumento para expresar cómo se llegaba él a sentir cuando sus enemigos pasaban por enfermedad o que les pasaba algo malo. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba, como por compañero, como por hermano. Y aquí lo interesante es que el tercer nivel no dice como por mamá, sino que como si hubiera perdido a su madre. Como el que trae luto por madre. Enlutado me humillaba. ¿David era un mentiroso? No. Entonces esto que está aquí es literal y es real. Mis respetos. ¿Por qué digo mis respetos? Porque no me queda otra nomás que humillarme. ¿Por qué? Y yo se lo pregunto también a ustedes. ¿Alguna vez usted se ha puesto en duelo, se ha afligido por la condición de un enemigo al punto de equipararlo al estar en duelo por haber perdido usted a su mamá o yo? Sinceramente, hermanos, yo no lo creo. Yo en mi caso no lo creo. No creo haber llegado yo a ese nivel de poder decir, me enluté por este enemigo mío, por esta persona, mujer, hombre, etcétera, en la familia, en el trabajo o en alguna congregación, un lobo vestido de oveja que le hizo a uno daño y que le pasara algo y que yo me llegara a sentir mal por ese enemigo mío al punto de equipararlo como si fuera sido mi dolor por haber perdido a mi madre. No, yo no, hermano. ¿Usted? Amigo que nos escucha en su casa, ¿usted alguna vez se ha sentido así por algún enemigo? No por un amigo, por un enemigo. Es más, hasta el reto puede ser válido. Hasta por algún amigo se ha sentido usted así. Ahora, por un enemigo, qué bárbaro, ¿va? Qué bárbaro ejemplo tenemos aquí en la palabra de Dios. Qué reto tan grande tenemos aquí en la palabra de Dios. ¿Y cuál era la respuesta y la actitud de estos enemigos por los cuales David llegó inclusive a sentirse como si estuviera de luto por la muerte de su mamá? No de la de ellos, sino de la propia. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron.
Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Claro que no, claro que no. Es la situación en la que se da de, como dice la palabra de Dios, no paguéis mal por mal. No paguéis mal por mal. Bendecid y no maldigáis. No paguéis maldición por maldición. No. Y no lo hacía David. Y a pesar de haber llegado a ser tan empático con ellos como para haberse sentido enlutado por el mal que les pasaba a ellos le pagaban. ¿Cómo? Alegrándose en la adversidad de David, juntándose, burlándose, injuriándole. Una situación que vemos profetizada en tipo de David con el Señor Jesús. Un día recibiéndolo, alabándolo, queriéndolo hacer rey, diciendo alabanzas hosanas a su nombre, y unos días después gritando crucifícale. Claro que no se puede entender algo así, es muy difícil de asimilarlo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué se alegran si yo me duelo cuando a ellos les pasa algo malo y a mí me pasa algo malo y ellos se alegran, se burlan? Y como dice aquí David, me despedazaban sin descanso. No se refiere a algo literal de que lo hicieron pedazos, no, en la carne no. Se refiere a la persona, a su testimonio, a su reputación, a su amistad. Lo despedazaban sin descanso, sin descanso. No se detenían, no le daban tregua, no lo dejaban descansar. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. 3 términos de personas que nada más están lastimando, dañando, inyectando veneno y sembrando cizaña con sus palabras en contra de la persona de David. Crujieron contra mí sus dientes. No me soportaban, me odiaban, me detestaban, deseaban mi muerte. Así me pagaban, dice el salmista. El tema es encauzando la ira. Todo esto es como para sentirse lleno de ira, vamos a decirlo así, de un enojo, no quiero decirlo así porque suena torpe, de un enojo santo, porque yo conozco el término del enojo santo en el Señor, ¿verdad? Porque Él es santo, santo, santo. Pero ustedes saben bien a qué me refiero aquí, o sea, como que suena paradójico, pero tú, siendo empático, solidario con tus enemigos, haciéndole caso a tu Señor, y ellos, sin embargo, buscando cualquier oportunidad y sin descanso de estarte fastidiando la vida. Tú dirías, ¿tiene razón para estar enojado, molesto, airado? Sí, sí, pero en vez de, como dijimos, en vez de utilizar sus recursos y decir, ¿sabes qué? Elimíname a estos malagradecidos. Como dice aquí, se juntaron contra mí gentes despreciables. Elimíname a estos despreciables, ¿verdad? No se merecen mi sentir. ¿Podría David haber dicho eso? David está expresando sus sentimientos aquí, pero no lo está expresando en forma de decir yo voy a tomar venganza en mi mano. No, lo está expresando para ponerlo en las manos de Dios. Y si vamos a la última parte ya, dice lo siguiente, Salmo 35 del 17 al 18. Porque aquí le damos continuidad a lo que estoy diciendo. Aquí ya dice David, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? ¿Hasta cuándo verás esto, Señor? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida
de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Aquí David se anticipa. ¿Es válido preguntarle al Señor hasta cuándo va a ser esta situación, Señor? ¿Es pecado referirse al Señor así, hablándole en esos términos? No, no es pecado. No es pecado. Hay varios ejemplos bíblicos de que los hijos de Dios, los santos de Dios, pueden hacer esta pregunta. Aquí está en el Salmo de David, también está en Apocalipsis, y por una gran multitud de santos, los de la tribulación, los que dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no venga la sangre de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Y no se ve que el Señor le responda: cállense, no me anda hablando así, y cuídese de quién se dirige. No, no, el Señor se les dice que tengan paciencia por un poco más de tiempo, tranquilos, yo les voy a ayudar, yo voy a interceder, yo voy a hacer lo mío. Esa es la respuesta del Señor. El Señor no se molesta. Es válida la pregunta: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? ¿Hasta cuándo vas a estar observando que me están haciendo esto y no intervienes? Y lo bonito de esto es que David se anticipa y dice: rescata mi alma de sus destrucciones. ¿Y está pensando que eso va a ser un hecho? Yo creo que sí, porque por lo que declara enseguida. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Él está diciendo: rescátame de estas personas malvadas. Miren cómo dice ahí: mi vida de los leones. ¿Cómo son los leones? Voraces, destructivos. Si usted alguna vez ha visto un video de cómo ataca a un león, ¿verdad? Son malignos, ¿verdad? No estoy diciendo que los animales son malos, sino que me refiero a que son escenas muy fuertes de ver cómo cazan, de cómo matan a sus presas, ¿verdad? Lo que quieren es asfixiarlos. Es el primer ataque de león: asfixiar al enemigo. Asfixiarlo y luego después devorarlo. Pues David aquí compara a sus enemigos con leones. Y aún así, con todo, David da esta declaración: te confesaré en grande congregación. O sea, yo sé que va a llegar el día en que delante de muchos, y no muchos, no, sí, la congregación, de sus semejantes, de los que piensan y están afines con él, en nuestro caso, hermanos, de la iglesia, ya sea la iglesia local aquí en la tierra o la reunión de todas las iglesias allá en el cielo. Te alabaré entre numeroso pueblo. Algún día, hermanos, algún día vamos a estar delante del Señor, juntos todos, reunidos como un gran pueblo. Y vamos a poder alzar nuestra voz para alabar al Señor, sabiendo completamente, persuadidos, convencidos y viendo hacia atrás de que verdaderamente el Señor nos libró de nuestros enemigos. No estamos diciendo, hermanos, que si usted sufre, nada más agache su cabeza y se encomienda al Señor y ya. No, no, no. No se trata ni de perder la autoestima, ni de dejar perder la dignidad. No, no, no. Usted puede mantener su frente en alto, no de manera altiva ni soberbia, sino su frente en alto, sabiendo que usted se está encomendando al Señor y está poniendo en las manos del Señor su causa, y con la fe y la esperanza de que nuestro Dios va a tomar las cosas en sus manos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Quién no está vigilando a sus hijos? ¿Quién no quiere la protección y el bienestar de sus hijos? Cristo lo dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a sus hijos. Si nosotros como papás somos malos, pues
Cuanto más Dios, que no es nada malo, que Él es bueno, Él es amor. Y no me malentiendan, porque sé que los herejes y los, ¿cómo se llaman? Los sectarios siempre tuercen y nomás se enfocan en que Dios es amor y por eso no pueden aceptar la existencia del infierno ni del castigo. No, no me refiero a eso. Pero sí es uno de los atributos de Dios. Dios es amor. Y cuida de sus hijos y cuida de los suyos. Nosotros debemos de recurrir a Él y tener la fe suficiente para creerlo así, para que podamos sostenernos así, para que podamos esperar en Él, para que tengamos la paciencia necesaria. Porque les voy a decir una cosa y usted y yo lo sabemos. La respuesta muchas veces no viene de manera inmediata. Más bien yo creo que la mayoría del tiempo la respuesta no viene de manera inmediata. Dios tiene sus tiempos. Pero no seamos hombres o no sean mujeres de poca fe. Y ustedes saben que lo he explicado, que ese término se refiere a la duración, no al tamaño. De poca fe, de fe de corta duración. Hay que ser pacientes. Y hay que tener fe. Y en este caso particular de la ira, lo mejor es ponerlo en las manos del Señor. No vaya a ser que nosotros nos dejemos dominar y hagamos tal vez un daño que después digamos, no quería hacerlo. Pues no querías hacerlo, pero te dominaste por la ira y hiciste un daño irreparable, ¿verdad? Que vas a pagarlo tal vez hasta con cárcel. Y si no con cárcel, con un remordimiento y una carga de culpa y de conciencia por meses o años. O tal vez dejar a alguien lisiado y tú tener que ver el mal que hiciste. O haber dicho unas palabras malhirientes y que dañaste el alma y la conciencia y la estima de alguien para siempre con las palabras hirientes y amargadas que dijiste, malintencionadas. ¿Cuántas veces no podremos arrepentirnos inclusive a los segundos o minutos de que dijimos algo y dices tú, ¿por qué lo dije? ¿Por qué no cerré la boca? ¿Por qué no me aguanté? Cuando ya le ves tal vez las lágrimas a la persona o cuando ya ves el daño profundo que hiciste tan solo con tus palabras y dices tú, ¿por qué no me callé? ¿Por qué fui tan tonto, tan impaciente, con falta de dominio propio, con templanza? ¿Por qué no me callé, verdad? Y nos arrepentimos por no haber encauzado o canalizado nuestra ira. Esto necesita mucha oración, una relación íntima, constante con Dios, una comunión con Dios constante para que el fruto de su Espíritu Santo singular, el fruto pero con varios atributos o características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto en nosotros, entre ellos el dominio propio, la templanza. Hermanos y hermanas y amigos, espero que este tema sea de mucha bendición, que sea un consejo práctico, bíblico para nuestra vida, la de su servidor y la de ustedes, porque vivimos tiempos peligrosos y difíciles en los que es muy fácil que se den situaciones que nos puedan llevar a que la ira se salga de control en nuestras vidas. Seamos ejemplo, seamos luz del mundo y seamos sal de la tierra. Dios me los bendiga y muchas gracias y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo.